25 desayunos prohibidos en los ranchos mexicanos que las madres pobres daban a sus familias. Hasta 1953, en casi cualquier ranchería católica de México, había un desayuno que estaba prohibido. No prohibido por pobre. Prohibido por la iglesia. Si ese domingo ibas a comulgar, no podías probar bocado, ni un trago de agua, desde la medianoche. Así que la madre de la casa cocinaba antes del amanecer para una familia que tenía que mirar la comida y esperar. Caminaban al pueblo en ayunas, oían la misa de 6, comulgaban, y solo entonces, de regreso, se sentaban a un desayuno que llevaba horas hecho y ya casi frío. Ese era el orden de las cosas. Comer era lo último, no lo primero. Ese desayuno, el de los que volvían de comulgar, es el número 4 de esta lista. El número 18 era el único dulce que se comía sin culpa durante los 40 días de Cuaresma, y hoy casi nadie sabe por qué lleva los clavos de especia que lleva, ni qué representan. Y el número 1 no es un platillo. Es lo primero que tu madre tocaba cada mañana, antes que a ti, antes que al rosario, antes que al sol. Y es lo primero que la prisa moderna le quitó de las manos. Estos no son recetas. Son las horas de un México que rezaba antes de comer y que cocinaba como quien reza. Un México donde el día no lo marcaba un reloj, sino una campana. La modernidad borró esa campana del calendario, y con ella se llevó estos desayunos. Antes de empezar, suscríbete. Porque cuando se apague el último fogón de leña de este país, no va a quedar nadie que te cuente esto. Vamos con los 25 desayunos prohibidos de los ranchos mexicanos. Número 25. Atole blanco. Masa de nixtamal, agua, y nada más. A lo mucho una raja de canela o un terrón de piloncillo, cuando había. Se disolvía la masa en el agua y se movía con cuchara de madera en la olla de barro al fogón, despacio, hasta que espesaba y soltaba ese olor a maíz cocido que empañaba la ventana de la cocina. La nixtamalización tiene más de 3000 años en esta tierra. El maíz no se compraba, se cosechaba. En muchas rancherías del centro, el atole de masa era lo primero que se le daba a los niños porque llenaba el estómago y no costaba un solo centavo. Era el desayuno de los días en que no había más que maíz y manos para molerlo. Antes del café, antes del pan, hubo maíz disuelto en agua. Eso es lo primero que se nos olvidó. Número 24. Migas de tortilla dura. La tortilla de ayer no se tiraba. Tirar comida era casi pecado en una casa que conocía el hambre. Se freía en un poco de manteca con jitomate, ajo y chile verde, y al final se rompía un huevo encima si la gallina había puesto. La tortilla tronaba al caer al comal todavía tibio del día anterior, y la cocina olía a manteca y a epazote. En los ranchos del Bajío y del Altiplano, la tortilla dura era moneda de cambio del desayuno, lo que sobraba de una comida se volvía el principio de la siguiente. Era pura aritmética de la pobreza, hecha con dignidad y sin desperdicio. No era comida pobre. Era comida que se negaba a rendirse. Número 23. Quelites guisados con chile. Verdolagas, quintoniles o quelites cenizo, los que crecían solos entre las matas de maíz. Se guisaban con un poco de jitomate, cebolla y chile, y se levantaban con tortilla recién hecha. Se cortaban al amanecer, con el rocío todavía encima, y olían a campo mojado. No se compraban. Los juntaban los niños camino a la milpa, como quien recoge dinero del suelo sin saber qué es dinero. Hoy la verdolaga se vende cara en los mercados de las ciudades, y resulta que carga más omega 3 por gramo que muchos pescados. Tu madre no sabía nada de eso. Sabía que era gratis y que llenaba. El campo daba de desayunar gratis, y nadie le daba las gracias, porque nadie imaginó que un día lo perderíamos. Número 22. Nopales asados al comal. La penca entera puesta sobre el comal, sin nada encima. Cuando ablandaba se picaba con sal y un chile asado, y se enrollaba en una tortilla. El nopal chillaba al tocar el comal caliente, el borde se doraba, y la baba se evaporaba con el fuego. El nopal acompaña a esta tierra desde antes de la conquista. En los ranchos del altiplano era desayuno de los meses de seca, cuando la milpa no daba y la despensa estaba vacía. Lo que crecía en la cerca de la casa también servía para llenar el estómago. La cerca era despensa, y nadie la había sembrado. Crecía donde nada más quería crecer.
igual que la gente que se lo comía. Número 21. Chile asado con sal en el molcajete. Un chile, sal de grano, a veces un diente de ajo, y la tortilla. Ese era el desayuno entero los días peores del año. El chile reventaba sobre el comal, la piedra del molcajete raspaba al moler, y el olor picaba los ojos antes del primer bocado. El molcajete es la misma piedra desde hace siglos. Muchas veces fue la única herencia de cocina que una madre podía dejarle a una hija. Este es el desayuno más pobre de toda esta lista. Y aún así, con un chile y una tortilla, nadie en esa casa salía al día con el estómago del todo vacío. Un chile, una piedra y una tortilla. Con eso una madre te decía, sin palabras, hoy también vas a comer. Número 20. Huevos en salsa de molcajete. Huevos del corral, todavía tibios del nido, ahogados en una salsa de jitomate o de tomate verde molida en el molcajete con chile asado. La salsa tronaba al caer a la cazuela caliente, y el huevo se cuajaba en hilos dentro de ella. La gallina era el banco de la casa, un huevo era un pequeño capital, y darlo en el desayuno era una decisión, no una costumbre. La madre medía a quien le tocaba y cuándo, porque ese huevo podía valer más cambiado en la tienda que comido. Era proteína que caminaba por el patio, el lujo callado de los días buenos. Un huevo no era comida. Era una decisión de a quien le alcanzaba ese día. Estos no son desayunos. Son un calendario. En el rancho católico no se comía lo que se quería el día que se quería, se comía lo que mandaba el santoral. Había días de carne y días de vigilia, tiempos de abundancia y 40 días de penitencia, mañanas de ayuno y mañanas de fiesta patronal. La cocina de tu abuela no era libre, y precisamente por eso tenía sentido. Cada platillo sabía a un día concreto del año. Cuando una madre molía el nixtamal antes del amanecer, no estaba nada más cocinando, estaba cumpliendo una hora dentro de un orden que venía de siglos atrás. Eso no es folclore. Es una manera entera de medir el tiempo, y la modernidad la destruyó sin darse cuenta siquiera de lo que estaba destruyendo. Número 19. Caldo de habas de vigilia. Habas secas, ajo, cebolla, a veces unos nopalitos, una rama de cilantro, y nada de carne. El haba se deshacía en una crema espesa, el ajo dorado perfumaba la cocina, y el barro guardaba el calor hasta media mañana. Durante la Cuaresma, la iglesia prohibía la carne los viernes y el miércoles de ceniza, y este caldo era de los pocos desayunos permitidos esos días. En los ranchos del centro era penitencia hecha cuchara, comer pobre por mandato, no por falta. 40 días al año, el rancho entero comía como siempre comía, pero por primera vez tenía permiso de llamarlo virtud. 40 días al año, la pobreza dejaba de ser castigo y se volvía oración. Número 18. Capirotada de Viernes Santo. Pan duro, jarabe de piloncillo con canela y clavo, queso añejo, y pasas o cacahuate cuando alcanzaba. El pan se empapaba, el piloncillo hirviendo olía a toda la casa, y el queso se derretía en hilo sobre las capas. La capirotada era el único dulce que se comía sin culpa en plena Cuaresma, y cada ingrediente representaba la pasión. El pan es el cuerpo de Cristo, el jarabe oscuro su sangre, los clavos de especia los clavos de la cruz, la canela la madera, y el queso el sudario. Nadie en el rancho explicaba el símbolo. Todos lo sabían de memoria, como sabían el Padre Nuestro. Comías la pasión de Cristo en un plato, y ni falta hacía que alguien te lo explicara. Número 17. Tortitas de papa en caldillo. Papa cocida y machacada, un huevo para amarrarla, fritas en manteca y ahogadas en un caldillo de jitomate con chile. La tortita dorada chisporroteaba al freírse, el caldillo rojo la cubría, y la cocina olía a guiso de viernes. Era otro desayuno de los días de abstinencia, cuando la carne estaba vedada y había que llenar el plato con lo que la tierra daba. En los pueblos del Bajío sustituía a la carne durante toda la Cuaresma, y se hacía con tal cuidado que terminaba sabiendo a premio. Hasta la penitencia, en manos de una madre, terminaba sabiendo a casa. Hasta lo que se hacía por obligación, una madre lo hacía saber a cariño. Número 16. Torrejas de Cuaresma. Pan duro remojado en leche y huevo, frito, y bañado en miel de piloncillo con canela. El pan se inflaba en el aceite, la grasa cantaba en la sartén, y el piloncillo se pegaba a los dedos.
Las torrejas eran desayuno y postre de Semana Santa en muchas regiones del centro, herencia de los conventos del virreinato, que enseñaron a no tirar ni una migaja de pan. Era resurrección del pan duro, muy a propósito para la fecha, lo que parecía perdido volvía a la mesa convertido en otra cosa. En Semana Santa, que el pan viejo volviera a la vida no era un detalle menor. El pan que ya parecía muerto volvía a la mesa. En esos días, eso quería decir algo. Número 15. Tamales de frijol. Masa de nixtamal, frijol molido, y hoja de maíz o de plátano según la tierra. A veces ni manteca llevaban, solo masa y frijol. El vapor de la olla tamalera empañaba toda la cocina desde antes del amanecer y el olor a hoja cocida anunciaba que el día era distinto. El tamal precede a la conquista por siglos. En la Sierra Norte de Puebla, los tamales hechos con nixtamal de ceniza de fogón se daban en las fiestas patronales y en los velorios. Nadie hacía tamales para una sola persona. Se hacían de a montones, para todo el rancho, porque el tamal siempre fue comida de comunidad. El tamal nunca fue comida de uno solo. Era la prueba de que todavía había con quien compartir. Aquí está la verdad que nadie te dice en voz alta, y esta vez no la voy a suavizar. Estos desayunos no se murieron de viejos. Los mataron. Y no los mató el hambre, ni la guerra, ni la falta de ingredientes. Los mató el reloj. Durante siglos, en el rancho el día no empezaba con una alarma. Empezaba con una campana. La campana marcaba el amanecer, el rosario, la hora de comer y la hora de descansar. El desayuno tenía un lugar exacto dentro de un orden que tenía sentido completo. Entonces llegó la modernidad y nos vendió una mentira, que el tiempo no era para vivirlo, sino para exprimirlo. Cambiamos la campana por el reloj de pared por el del microondas y el del microondas por el del teléfono. Y con cada cambio, el desayuno se hizo más rápido y más vacío. Tu madre se hincaba frente al metate 40 minutos antes de que tú abrieras los ojos, para que tú comieras maíz molido por sus propias manos. Hoy una máquina te calienta cualquier cosa en 30 segundos, y te la comes de pie, viendo una pantalla, sin persignarte, sin dar las gracias, sin saber siquiera qué día del santoral es. No te ahorraron tiempo. Te robaron la mañana. Y a cambio te dejaron un hueco en el centro del día que ninguna prisa, por más rápida que sea, ha podido llenar nunca. Número 14. Atole de pinole. Maíz tostado y molido con canela y piloncillo, disuelto en agua caliente. El pinole olía a tierra tostada, espesaba lento, y el polvo se pegaba al paladar con un dulzor seco. El pinole alimentó a arrieros, peones y ejércitos enteros porque no se echaba a perder y se cargaba en un morral a la milpa o al camino. Era energía portátil de los pobres, el primer alimento que no necesitaba cocinarse en el momento, bastaba agua y calor. Siglos antes de que una fábrica nos vendiera la idea de lo instantáneo, una madre ya lo tenía resuelto con maíz tostado y un metate. Lo instantáneo no lo inventó una fábrica. Lo inventó el hambre, y lo hizo mejor. Número 13. Gorditas de manteca. Masa, manteca, sal y el comal. Se palmeaban gruesas y se echaban al comal hasta que se inflaban como globo, y luego se abrían y se rellenaban de frijol o de nada. La manteca crujía, la gordita se hinchaba, y al abrirla soltaba el vapor caliente del centro. Era el desayuno del jornalero en los ranchos del centro y el norte, se hacían a oscuras antes de que cantara el gallo, para que el peón saliera al campo con algo caliente metido en el morral. Comida que se llevaba puesta sobre el cuerpo, calor para aguantar la jornada bajo el frío de la madrugada. Se hacían a oscuras, para que un hombre saliera al frío con algo caliente cerca del pecho. Número 12. Champurrado de fiesta. Atole de masa con cacao, canela y piloncillo, servido espeso en jarro de barro. Oscuro, denso, olía a chocolate y a maíz al mismo tiempo. El champurrado no era de diario, aparecía en la fiesta del santo patrón del pueblo, junto a los tamales, después de la misa mayor, cuando todo el rancho se juntaba en el atrio. Marcaba el día distinto, igual que el caldo de habas marcaba la penitencia. En esa cocina había un sabor para cada renglón del calendario, y el champurrado era el sabor exacto de que hoy no era un día cualquiera. Había un sabor para cada día del santoral. El champurrado era el sabor de que hoy era fiesta. Número 11. Atole agrio.
Masa fermentada durante varios días, cocida en agua. Ácido, espeso, sin una gota de azúcar. Olía fuerte, se le hacía cara la primera vez, y espesaba con burbujas lentas en la olla. La fermentación es de las técnicas más viejas del maíz mexicano. En regiones del centro y la sierra, el atole agrio era desayuno de seca porque aguantaba sin echarse a perder cuando no había con qué refrigerar nada. Era ciencia de la conservación sin saberlo, e intestino sano sin que nadie supiera la palabra probiótico. Lo cambiamos por algo dulce y embotellado que no nos enseñó absolutamente nada. Era sabiduría con sabor a viejo. La cambiamos por algo dulce que no nos dejó nada adentro. Número 10. Chilaquiles de chile seco. Tortilla cortada, secada y frita, ahogada en salsa de chile guajillo o pasilla, con queso seco desmoronado encima si la casa lo tenía. El totopo tronaba al primer bocado antes de ablandarse y la salsa roja humeaba en la cazuela. Era, otra vez, la manera de no tirar la tortilla. Cada región tenía su chile y cada casa el punto exacto de su salsa, más seco en Jalisco, más caldoso en otras tierras. Era el desayuno que convertía la sobra del día anterior en algo que parecía banquete. El ingenio que la pobreza no pedía, sino que obligaba. Era el arte de hacer que el ayer todavía te diera de comer hoy. Aquí es donde se vuelve personal. Si creciste en un rancho y hoy vives con prisa, ya sabes lo que se siente entrar a una cocina un domingo cualquiera y darte cuenta de que ya no huele igual. No huele a leña, no huele a nixtamal, no huele a comal caliente desde antes del amanecer. Huele a café de máquina y a pan de bolsa. Y no es que tu madre haya dejado de querer cocinar así. Es que el mundo le dijo que ya no tenía tiempo, que era más práctico, que para qué tanto trabajo si una máquina lo hace en un minuto. Le creímos. Todos le creímos. Y cuando ella ya no esté, esa cocina lenta se va a ir con ella, porque nadie aprendió a esperar el tiempo que esos desayunos pedían. Estos platillos no son recetas. Son lo último que queda de unas mañanas que dejamos morir por andar deprisa. Número 9. Huevos con chorizo. Chorizo de rancho, huevos del corral, manteca y tortilla recién echada. El chorizo soltaba su grasa roja en la cazuela y el olor llenaba la casa entera y salía por la puerta. Este era uno de los desayunos verdaderamente prohibidos. La iglesia vedaba la carne todos los viernes y durante toda la cuaresma, y el chorizo es carne. Comerlo un viernes de vigilia era pecado, y el olor te delataba con el vecino antes de que terminaras el plato. Por eso muchas familias lo guardaban para el domingo, después de misa, como el sabor de lo que por fin estaba permitido. Su olor no se podía esconder. En un rancho católico, ese olor un viernes era una confesión. Número 8. Machaca con huevo. Carne seca deshebrada a mano, revuelta con huevo, jitomate, cebolla y chile. La carne se molía a golpes hasta deshacerla en hebras aladas, y el huevo le daba cuerpo y la suavizaba. La machaca nació de secar la carne para que durara los meses en que no había con qué conservarla, una costumbre de los ranchos del norte mucho antes de que llegara la primera nevera. Pero por ser carne, también caía bajo la prohibición de los viernes y la cuaresma. Era previsión de quien no tenía refrigerador, vencer al tiempo secando la carne, para que el tiempo no le ganara al hambre. Secaban la carne para vencer al tiempo. Hoy el tiempo es el que nos vence a nosotros. Número 7. Queso recién hecho con tortilla. Leche cuajada esa misma mañana, vuelta queso fresco o asadero, con sal y una tortilla del comal. El queso chillaba al asarse, se estiraba en hilos y sabía a leche tibia recién salida del animal. En los ranchos lecheros del Bajío y el norte, el queso se hacía en casa con la leche del día, no se compraba, se cuajaba en la cocina mientras se molía el nixtamal. El rancho convertía su propia leche en desayuno, sin intermediarios, sin marca, sin etiqueta. Esa autosuficiencia que entonces era lo normal, hoy la pagaríamos como si fuera un lujo de gente rica. Comían lo que su propia tierra y sus propias manos producían. A eso, hoy, le ponemos precio. Número 6. Leche bronca con café de olla. Leche tibia recién ordeñada, café de olla y piloncillo. La leche salía espumosa y caliente de la ubre antes del amanecer, olía a establo y a mañana fría, y el café la oscurecía en el jarro.
Antes de que la pasteurización fuera obligatoria, en el rancho se bebía la leche tal cual, recién ordeñada, porque ordeñar era el primer trabajo del día, antes que cualquier otra cosa. El desayuno empezaba en el corral, no en la cocina, y la taza guardaba el ciclo completo, el animal, la mano que ordeñaba, la hora exacta del amanecer. Esa leche traía la hora del amanecer adentro. Ninguna caja de supermercado guarda esa hora. Número 5. Salsa de molcajete y tortilla. Jitomate o tomate asado, chile, ajo y sal, molidos en la piedra, y una tortilla recién hecha para levantar la salsa con la mano. La piedra rechinaba, el asado humeaba, y la salsa quedaba con grumos que ninguna licuadora ha logrado imitar nunca. El molcajete muele distinto al metal, rompe el ingrediente sin calentarlo, y por eso la salsa sabe a otra cosa. Esa piedra pasaba de madre a hija como herencia, gastada en el centro por miles de mañanas. Era el sacramento diario, el desayuno que nunca faltaba en ninguna casa, porque casi nada costaba y todo lo acompañaba. Una piedra, un chile y una tortilla. El desayuno más mexicano que existe, y el que más rápido estamos olvidando. ¿A qué hora desayunaste hoy? ¿Y a qué hora desayunó tu madre el día que tú naciste? Te lo pregunto en serio. Ella se levantó antes que el sol, prendió la leña a oscuras, molió el maíz de rodillas y tuvo el desayuno listo antes de que nadie más abriera los ojos. Lo hizo sin prisa, porque para ella cuidarte era el trabajo, no un estorbo entre dos pendientes. Si todavía puedes, este domingo levántate temprano y hazle a alguien un desayuno lento, de los de antes, sin reloj encima. Y si ya no puedes, porque ella ya no está, entonces sabes exactamente de qué te estoy hablando. Los últimos 4 de esta lista son lo más sencillo que vas a ver. Y son, también, lo que más nos dolió perder. Número 4. Café de olla con piloncillo y canela. Café, piloncillo, canela y a veces un clavo, hervidos juntos en la olla de barro. Hervía oscuro, olía a canela y a leña, y el barro le daba un sabor que la olla de metal mata sin remedio. Este era el desayuno de los que volvían de comulgar en ayunas. El primer sabor que tocaban sus labios después de horas de espera desde la medianoche, y por eso sabía a alivio antes que a café. El grano llegó a México por Veracruz a fines del siglo XVIII, y de ahí subió a las rancherías de la sierra. Era el premio del ayuno, la primera tibieza del día después de la penitencia. Era el primer sabor del día para quien había esperado horas para merecerlo. Hoy lo tragamos de pie, sin haber esperado nada. Número 3. Pan de pueblo mojado en café. Pan del horno de leña, una concha, un cuerno, un cocol, mojado en el café de olla hasta que se ablandaba. El pan soltaba migas en el jarro, y traía adentro el dejo ahumado que solo deja un horno de leña encendido de madrugada. Cada pueblo tenía su panadero y su horno prendido antes del amanecer. El pan se compraba caliente al salir el sol, no envuelto en plástico ni con fecha de caducidad. Era el pequeño lujo de todos los días, el gusto de mojar pan tibio en café, que no costaba casi nada y, sin embargo, lo era todo en una mañana de rancho. El pan venía caliente del horno del pueblo. Hoy viene frío de una bolsa, y juramos que es lo mismo. Número 2. Frijoles de la olla. Frijol, agua, epazote, sal, y horas a fuego bajo en la olla de barro. El frijol soltaba su caldo espeso, el epazote perfumaba la cocina, y la olla murmuraba en el fogón media mañana. El frijol y el maíz son la pareja que sostuvo a esta tierra durante milenios, juntos dan proteína completa, algo que ninguna madre ranchera sabía y que todas, sin excepción, aplicaban. La olla de frijoles casi nunca se apagaba del todo, era la base sobre la que se construía cualquier otra cosa, lo que siempre había aunque ese día no hubiera nada más en la alacena. Mientras hubiera una olla de frijoles en el fogón, esa casa no conocía el hambre del todo. Número 1. La tortilla recién echada al comal. Maíz nixtamalizado, molido, palmeado a mano y echado al comal antes de que saliera el sol. La palma golpeaba la masa con un ritmo que era casi un rezo, la tortilla se inflaba sobre el comal y olía a maíz cocido, a humo, a casa. La nixtamalización tiene más de 3000 años, y la tortilla hecha a mano fue, durante siglos, lo primero que una madre tocaba cada mañana, antes que el rosario, antes que sus hijos, antes que el sol. No era un alimento.
Era el centro del día, y todo lo demás de esta lista giraba alrededor de ella. Y esto es exactamente lo que la prisa moderna le arrancó de las manos a tu madre: el molino le quitó el metate, la tienda le quitó el comal, y el reloj le quitó la madrugada en que todo eso pasaba. Cuando una madre echaba esa primera tortilla al comal, a oscuras, le estaba diciendo al mundo: aquí todavía hay alguien, aquí todavía hay casa, aquí todavía hay mañana. Mi reto para ti esta semana es uno solo: una mañana, la que puedas, levántate antes de que el reloj te obligue. Prende la lumbre que tengas, aunque sea la estufa. Haz uno de estos desayunos despacio, sin pantalla, sin prisa. El atole, el caldo de habas, los frijoles de la olla, el que sea. Y siéntate a comerlo en la mesa, no de pie en la cocina. Persígnate, si esa era la costumbre de tu casa. Date el tiempo que la modernidad te enseñó a no darte. Y en los comentarios cuéntame dos cosas: de qué rancho o de qué pueblo era tu madre o tu abuela, y qué desayuno te hacía antes de mandarte a la escuela o al campo. Quiero saber si la capirotada de tu casa llevaba clavo, como la del número 18. Quiero leer el nombre de cada pueblo y el nombre de cada desayuno que ustedes pongan ahí abajo. Ese es el verdadero archivo. Porque estos no son nada más videos. Son un acto de memoria. Cada vez que un mexicano prende la lumbre antes del amanecer y echa una tortilla al comal, una madre que ya no está sigue viva un día más.